del Señor. Y envió él aquí mayordomo, a hacerme escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijeran: así ha dicho Ezequías, este es día de angustia y de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da luz no tiene fuerzas. Quizá oirá al Señor tu Dios todas las palabras del rey Rabsés, a quien el rey de los asirios su Señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente, y para vituperar con palabras las cuales el Señor tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Verso 5. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Verso 7. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Y regresando el Rabsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir que Tirarca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Y aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es, Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que están en Telasar, donde está el rey de Amat, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Sefarbaí, de Enas y de Iba. Tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa del Señor, y las extendió Ezequías delante del Señor. Y oró Ezequías delante del Señor, diciendo: Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Verso 17. Es verdad, oh Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Señor Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho el Señor, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que el Señor ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén, a quien has vituperado y blasfemado. ¿Y contra quién has alzado la voz y has levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus embajadores, tus mensajeros, has vituperado al Señor y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feroces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, por cuanto tú te has helado contra mí. Por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías: este año comeréis lo que nacerá del suyo, y el segundo año lo que nacerá del suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis del fruto de ellas. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado en la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Verso 31, porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saete en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor
y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpo de muertos. Entonces Senaquerib, el rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch a su dios Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a la espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Sacardón, suyo. Vamos a orar. Soberano Señor, creador de los cielos y de la tierra, el único Dios que existe, te damos toda la gloria y todo el honor a ti. Gracias por estar aquí y por tener muchas cosas que nos has dado. Gracias por haber alcanzado salvación en Cristo. Te pedimos que nos ayudes a contemplar tu palabra, a atesorar tu palabra y a cumplir tu palabra. Abre nuestros ojos y veremos las maravillas de tu ley, así como decía el salmista. Ayúdanos, Señor, para poder ser unos cristianos que son bíblicos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, el título del sermón se llama El Dios al que oramos. Bueno, pueden sentarse. El título del sermón se llama El Dios al que oramos. Y hay dos objetivos: ver el poder de la oración, ese es el primero, y conocer al Dios al que oramos. Bueno, tal vez te acordarás de un evento antes de la muerte de un cantante famoso llamado Julio Melgar, que él padecía cáncer. Estaban Christine Clayton orando por él cuando dice, cito: Señor, no tomaremos un no por respuesta para su sanidad. Por desgracia, Julio falleció. Poco tiempo después de eso, Christine, para defender su imagen, afirmó que tenía cerebro de embarazada, así es como ella lo dijo en una entrevista, donde una parte del cerebro se consume para alimentar la placenta, según ella. Desgraciadamente, así es como muchos cristianos y pastores oran. Desgraciadamente, así es como se les enseña a orar, declarando, diciéndoles que no aceptan un no por respuesta, ya que ellos son, se puede decir, como los que tienen autoridad en contra del soberano. Y esto es uno de los problemas que hay en la oración. Este pasaje va a abordar el tema de lo que es la oración y la oración bíblica. Este tema también va a hablar acerca de lo que es la soberanía de Dios, como vimos en sus objetivos. Vamos a empezar con la exposición de esta palabra y veamos el verso número 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Vamos a poner el contexto. Ezequías fue un rey piadoso, uno de los reyes que no se doblaron ante Baal. Fue un transformador y alguien comprometido con la palabra del Señor. Él fue alguien que no era común en la época de los reyes, ya que todos ellos caían en pecados, caían sobre todo en la idolatría de otros dioses. Pero por ejemplo, nosotros podemos ver de que él hizo todo lo contrario, sino que hasta se rebeló contra la potencia mundial de aquel momento, el reino de Asiria. El rey Ezequías era el rey de Judá, el reino del sur. Y él cometió errores en su reinado, como uno de ellos fue confiar en Egipto, cosa que podemos ver en 2 Reyes 18, del verso 5 al 6. Pero bueno, en el verso 21 también lo podemos ver. Y necesitaba rectificar su camino delante del Señor. Dios había usado a la nación de Asiria para traer juicio sobre las demás naciones y sobre todo sobre el reino del norte, ya que ellos quebrantaron el pacto del Señor que había hecho con su siervo Moisés. Así que por eso, de que invalidaron su pacto, Asiria fue usada por la voluntad del Señor para traer juicio sobre aquella nación y para disciplinar asimismo el reino del sur, que es el que se va a ver en este pasaje. El Rabsacés, como podemos ver, que hemos estado leyendo, que es un título. El Rabsacés es un importante oficial del rey de Asiria. Algunos dicen que es el jefe de los coperos, otros dicen que es un general. Hay varias interpretaciones, pero lo que queda claro es de que es un siervo de Senaquerib, el rey de Asiria, el hombre más poderoso del mundo en aquel momento. Y en este pasaje podemos ver que hay una humillación de parte del rey Ezequías. Pero antes de eso, podemos ver en el verso 19 del capítulo 18, del capítulo anterior,
donde el Rabsacés, el importante oficial del rey de Asiria, le hace una pregunta al rey Ezequías. Verso 19 del capítulo anterior, el capítulo 18. Y les dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Prácticamente le está diciendo: ¿por qué te rebelaste contra la potencia mundial del momento? ¿En qué te estás basando tu confianza por hacer eso? Y aquí vemos que Rabsacés, el siervo, da ve dos fortalezas el rey de Asiria, el rey Ezequías, perdón. Una es que es Egipto como su aliado político, y la otra es en el Señor. Pero él es astuto, y él, como lo están escuchando todos los habitantes de Judá, va a hacer que ellos dejen de confiar en el Señor. Y entonces él culpa a Ezequías por ordenar que se adore a un solo Dios, cuando el reino del sur, por varios reyes en el pasado, habían estado adorando varios dioses de otras culturas, pero no estaban adorando al Dios del pacto, a nuestro Señor. Vemos que el Señor es soberano y de que Él está usando a Asiria para sus propios fines. Y ese es el punto: el Señor es soberano. El Señor está utilizando a la nación de Asiria para disciplinar al rey Ezequías, para que él deje de confiar en Egipto, deje de poner su confianza en un hombre y ponga su total confianza en el Señor. Algunos podrían decir que él no está confiando totalmente en Egipto, pero está confiando en una parte. Y eso tenemos que ver que quién es el Señor. El Señor es alguien celoso. El Señor es celoso porque ha comprado a cada uno de sus siervos por el precio de la sangre de su Hijo, más en el futuro. Y por eso Él demanda la total confianza en Él. Así que para disciplinar al reino de Ezequías, manda a los asirios. Y déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿En dónde está tu confianza? ¿Está en tus estrategias? ¿Está en tu dinero? ¿Está tal vez en tu inteligencia? ¿O está en tus aliados, tus socios, tus patrones? ¿En quién está tu confianza realmente? Ezequías se rebeló ante la potencia del momento, porque él confiaba en el Señor. Pero llegó la tentadora oferta de aliarse a Egipto, un poderoso aliado para poder combatir y así librarse de la nación más poderosa de aquel entonces. A él comprendió que su confianza debía estar puesta en el Señor. Es lo que vemos en el verso número 1 del capítulo 19, cuando él fue disciplinado por el Señor mismo, a través del siervo del rey de Asiria. Él comprendió que la confianza debería estar puesta en el Señor y por eso rasgó sus vestiduras como algo que simboliza la humillación, la angustia, el dolor, la desesperación. Pero después de eso buscó la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, como podemos ver en el verso número 2. Envió al aquí mayordomo, a Serna, a escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de silicio al profeta Isaías, hijo de Amós, para que dijesen. Y aquí es lo que podemos encontrar que va a decir el rey Ezequías por medio de sus embajadores a Isaías. Así ha dicho Ezequías: este es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Vamos a desglosar estos 3 puntos. Aquí dice que es angustia, un día de angustia, de reprensión y de blasfemia. Esto es porque la angustia es que el rey de Asiria está a la puerta. Él ha rodeado la ciudad con sus hombres. De reprensión porque Dios está reprendiendo a la nación porque no ha estado confiando totalmente en el Señor, sino que han demostrado un nominalismo, un formalismo. Ellos no adoran al Señor porque realmente quieren adorar al Señor, sino lo hacen por tradición. Lo hacen porque eso es lo que han vivido toda su vida, porque esa es su cultura. Pero si les preguntase a uno de ellos en dónde estaba su confianza, tal vez ellos hubiesen dicho que estaba en otros dioses, pero que también adoraban al Señor porque es algo que sus padres les habían enseñado, pero que ellos realmente no creían. Por eso es que el Señor estaba reprendiendo a la nación del sur. Y el último punto que dice aquí el rey Ezequías es de blasfemia, ya que el Rabsacés había blasfemado ante el Señor. Él había dicho que quién era el Señor para que los salvase. Ezequías reconoce que Jerusalén no podría ganar una batalla contra Siria. Por eso es la frase que dice
es porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Esto es la tristeza y la angustia que el rey Ezequías está viendo en su pobre nación. Que aunque ellos hagan el esfuerzo militar con sus propias fuerzas, no van a poder contra el rey de Asiria. Ahora podemos ver de que el rey de Asiria, Ezequías, se humilla ante el Señor. Y así es como nosotros, aunque somos salvos, sigue el retar del pecado, sigue la presencia del pecado en nosotros. Que algún día cuando el Señor vuelva, cuando nosotros vayamos con Él, va a ser quitada de nosotros y seremos glorificados. Pero en esta tensión en la que estamos viviendo, nosotros debemos de seguir arrepintiéndonos cada día en nuestra vida. Es lo que Martín Lutero dijo en la primera tesis de las 95. Cuando nuestro Señor y Maestro dijo, arrepentíos, Él llamó la vida entera de los creyentes a ser una de arrepentimiento. Por lo tanto, Ezequiel reconoce que Jerusalén no puede ganar con su confianza total en el Señor. Y de que Él preservaría un remanente, como podemos ver en el verso 4. Dice, quizá oirá al Señor tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios su Señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente, y para vituperar con palabras las cuales el Señor tu Dios ha oído. Por tanto, aquí está el punto, eleva oración por el remanente. El rey Ezequías ve que no tiene fuerzas. Por lo tanto, el mayor acto que puede hacer de confianza en el Señor es la oración. Eso es lo mayor que él puede hacer, ya que no le queda otra alternativa. ¿Acaso te has visto en esta situación donde no puedes hacer nada? Donde todos los esfuerzos que has hecho son en vano y lo único que queda es confiar en el Señor. Así es como el Señor nos disciplina, porque a veces ponemos nuestra confianza en otras cosas que no son nuestras, que no son del Señor. A veces ponemos nuestra confianza en nuestro dinero, en nuestra inteligencia, en nuestras buenas actitudes, pero el Señor usa los medios para disciplinar a su pueblo y de devolvernos hacia Él. Por lo tanto, Él confiaba en que el Señor los iba a liberar por medio del profeta Isaías, ya que de ahí venía la palabra de Dios en aquel entonces. Viene ahora, esto es muy importante, un duelo entre el soberano de un puñado de reinos y el soberano del cosmos y de cada átomo que está en el universo. Viene un duelo entre el rey de Asiria, un rey que ha dominado varias naciones, pero viene también un duelo entre el Señor, el que creó todas las naciones y que les ha destinado un tiempo de duración a cada una de ellas. Pasamos al segundo punto de esta exposición. Acá vamos de ver el primero, que es la humillación. Ahora veremos el segundo, que es la condenación. Al identificar estos dos soberanos, el rey de Asiria y el Señor Dios Todopoderoso, podemos ver que los dos mandan condenación sobre uno, sobre el otro. Ya que podemos ver en el verso número 7, les leo desde el 6, e Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, está hablando así, así ha dicho el Señor, no temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, que oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Aquí el Señor está dictando su condenación hacia el rey de Asiria, y lo que sería posteriormente el declive de la nación más poderosa de aquel momento iba a caer. Así es como se levantan los reyes. Pero ¿quién es el soberano sobre todos? ¿Quién es el rey de reyes y señor de señores? Nuestro Señor Dios Todopoderoso. Él es el que está obrando en este momento. Vemos aquí que el rey de Asiria va a tener su propia condenación. Y recordemos esto porque es importante. Cuando estamos leyendo todo el contexto y todo esto, tenemos que quedarnos con algo. Es muy importante. El Señor no perdió el control. Ya que muchos creen que el Señor pierde el control y tiene que volverlo a tomar tiempo después. No, el Señor no perdió el control. El Señor no perdió el control cuando los asirios se arrasaron con países. El Señor no perdió el control cuando los asirios tomaron el reino del norte. El Señor no perdió el control cuando Asiria se volvió la nación más grande de todo el mundo. El Señor no perdió el control incluso cuando blasfemaron su nombre, diciendo que Él no podía librar. El Señor no ha perdido el control y ese es el punto. Vemos aquí que el Señor tiene el control de todas las cosas, ya sean buenas y malas. Vemos en Génesis 50:20, se los puedo leer. Vosotros pensasteis mal contra mí, dice José, mas Dios lo encaminó para bien. Él usa todas las cosas malas
y Él tiene el poder para encaminarlas a bien, conforme a su voluntad. Esta no es la primera vez que ese perro empieza a ladrar en contra de las puertas donde mora el remanente escogido. Podemos ver el capítulo anterior en 2 Reyes 18, del 28 al 35, donde dice: entonces Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oí la palabra del gran rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en el Señor, diciendo: ciertamente nos librará el Señor, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y aceite y de miel. Y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: el Señor nos librará. El verso 33: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfaz? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim y de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Él está debilitando la confianza del pueblo en el Señor. Él está intentando socavar la confianza, apagar la fe. Ciertamente, este es un siervo de Satanás que fue utilizado por él mismo para aquel momento. Pero es interesante ver que desde el verso número 29 y 28, donde dice que él habló en lengua de Judá, es interesante porque así los siervos de Satanás, ellos no son tan distintos. Ellos hablan disfrazándose como unos corderos. Él incluso dice cosas que pueden ser razonables a nuestro pensamiento, pero que realmente eso contradice nuestra confianza en sí. ¿Acaso no hemos visto esto en nuestros tiempos? Con la ideología de género, cuando algunos dicen que deberían de pronunciar ciertas palabras de lenguaje inclusive. Desgraciadamente muchos cristianos, muchas iglesias están doblando sus rodillas ante la ideología de género, que no quieren tener problemas y que se venden la mentira que está diciendo Rabsacés en estos versos. No les va a pasar nada, van a estar tranquilos, van a estar bien, no van a perder sus iglesias, no los van a meter a la cárcel. Muchos están cayendo por eso. Es una tendencia que ha empezado en Estados Unidos y va a venir aquí en este momento a nuestra nación. Tenemos que recordar en quién está nuestra confianza y en quién nosotros oramos. Él es el Dios al que oramos. Así que los esbirros de Satanás no son tan distintos. Miren lo que dice en 2 Reyes 18, verso 32, en la última parte. Él dice: y viviréis y no moriréis. ¿Les suena familiar esa frase? Y viviréis y no moriréis. Pues esa es la misma frase que utilizó la serpiente para engañar a la mujer y a Adán en Génesis 3, verso 14, cuando él dice: no moriréis cuando ellos vayan a comer el fruto prohibido. Vemos que este es un siervo de Satanás. Ya los estamos desmascarando y vemos que él no es un siervo que no quiere el bien de la gente, sino que él está siendo usado por Satanás. Ante estas artimañas del enemigo que quieren consumir nuestra fe, tenemos que recordar la palabra del Señor, donde dice en Efesios 6:14, se los leo: sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así es como se lucha. Tal vez no estemos en los tiempos del rey Ezequías, como podemos ver en esta porción, pero estamos viviendo tiempos en donde estamos en guerra, y el enemigo va a utilizar todos los recursos para apagar nuestra fe. Por lo tanto, debemos de recordar lo que dice el Señor: tomar el escudo de la fe, con el que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Al estar metiéndose el rey de Asiria con la nación de Judá, podemos ver que él también está metiéndose con el Señor. ¿Y por qué es esto? Así que podemos ver que el rey de Asiria no solo está atacando a la nación, sino que está atacando al Señor. ¿Recuerdan a Pablo cuando era Saulo y perseguía a los cristianos? ¿Qué fue lo que le dice el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando algún miembro del pacto del Señor está siendo atacado, él no solo, el culpable no está atacando solamente al miembro, sino que está atacando al Señor también. De esa manera es que el enemigo ataca
Señor, se pudiese decir de alguna manera, ya que en aquel entonces estaba el antiguo pacto y la nación de Judá estaba en el pacto con el Señor. Voy a ponerles un ejemplo. Si alguien maldice a una mujer casada, no solo se está metiendo con la mujer, sino que también se está metiendo con el marido de la mujer. Esto es porque hay un pacto que los une. ¿Cuánto más será la unión que había entre Jerusalén y el Señor? Así es como es un pacto. Ahora vemos que Jesús nos dijo que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Por eso, seguimos nuestro siguiente punto. Leemos por ante todas las amenazas que vemos de el Rabsacés, desde el verso número 8 y hasta el verso número 13, podemos ver de que les está diciendo: ¿acaso van a poder librarse de ustedes del imperio asirio? ¿No ven que la nación del norte, la que era Israel y que era parecida a la vuestra, ha perdido? ¿Y no ven que los dioses que ellos confiaban han caído? Él está intentando dañar la moral de ellos. Pero miren lo que dice el verso 14 del capítulo 19 de Segunda de Reyes. Y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores, y después de que las hubo leído, subió a la casa del Señor. Y miren lo que dice: y las extendió, las cartas de amenaza en contra del rey y de contra del rey de reyes también. Entonces Ezequías subió a la casa del Señor. Al estar en la condenación por medio del rey asirio, él hizo dos cosas interesantes y que nosotros debemos de replicar. Él fue a la palabra del Señor en aquel entonces por medio del profeta Isaías, y él oró. Podemos ver la oración de Ezequías, que es nuestro siguiente punto, el poder de la oración. Vemos aquí el poder de la oración del rey Ezequías. Cuando él extendió las cartas, él no solamente es algo que se pudiese decir algo en vano, sino que él realmente estaba echando sus cargas, todas las aflicciones, las amenazas delante del Señor. ¿Acaso has hecho eso? ¿Acaso has puesto tus cargas delante del Señor? Veamos lo que dice la palabra del Señor. Ezequías, al echar sus cargas, podemos ver que él estaba replicando lo que dice la palabra. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad delante de él, porque él tiene cuidado de vosotros. Filipenses 4, del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Tres cosas: acción, ruego y acción de gracias. Miren lo que dice al final: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros caminos en Cristo Jesús. Tenemos que ver lo que dice la oración, que la oración no solamente es un rezo. No vemos que aquí esté diciendo 50 frases y esté postrándose delante de un muro. Eso no es lo que está haciendo el profeta Isaías. El profeta Isaías ni tampoco el rey Ezequías. Cuando él ora al Señor, está teniendo una relación con el Señor, está reconociendo que el Señor es el soberano y está poniendo sus cargas delante de él, ya que él no tiene cómo librarse de todo. El Señor es el que puede todo, Él es el soberano. Así que esto es humillación, se humilla delante del Señor y no se enaltece como el rey de Asiria. Veamos verso 15: y oró Ezequías delante del Señor diciendo: Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Señor, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra. Es importante esto, que solo tú, Señor, eres Dios. Esta es la oración de un siervo del Señor. Esta es una oración bíblica. El rey Ezequías nos está diciendo: declaro mi bendición, venga sobre mí. No está diciendo profetizamos que va a haber victoria. No está diciendo este es el año de la victoria y va a caer. No. El profeta Ezequías está diciendo: Señor, nos humillamos, salva nuestra nación. Vemos que el reino del norte cayó por su idolatría, ya que ellos confiaron en ídolos que eran hechos a mano de hombres, de madera, de piedra, de escarasca, de oro, de plata, pero él confiaba en el Señor.
Vemos que él le pide al Señor, ahora pues sálvanos, Señor. Esto es la oración. Y esto es importante. Vemos que esta oración es parecida al Padre Nuestro. Y aquí niños les va a preguntar, ¿realmente sus padres le están enseñando el Padre Nuestro? Esta es una oración importante, pero no debemos de decirla 50 veces, sino que es el modelo de cómo nosotros debemos orar. Y es el mismo modelo que nosotros estamos viendo. Ezequías ora delante del Señor diciendo, Señor Dios de Israel. Así empieza el Padre Nuestro, diciendo el nombre del Señor. Después dice, moras entre los querubines. Empieza a citar la palabra del Señor. Después también cita Génesis 1:1, donde dice, tú hiciste el cielo y la tierra. Eso es alabar al Señor, viendo a Él primero, sabiendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Oh, inclina, Señor, aquí está la petición que nosotros hacemos. Y Él no está orando para que se haga su voluntad, la voluntad de Ezequías, sino para que se haga la voluntad del Señor. Por eso el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, venga tu reino. Inclina, Señor, tu oído y oye. Y ahora, esa es la oración, es ruego, es súplica al Señor. Vemos en el verso número 7, donde Él dice el motivo de por qué las demás naciones cayeron. Pero vemos después que Él busca la gloria de Dios, y es como termina el Padre Nuestro. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Así es como es el rey Ezequías ora al final. Ahora pues, verso 19. Oh Señor Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano. Miren lo que dice, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Señor, eres Dios. Esa es una oración bíblica. Vemos que el profeta Isaías tiene una palabra de parte del Señor, verso 20. Y él envió a decir a Ezequías, así ha dicho el Señor Dios de Israel, lo que pediste acerca de Sennacherib de Asiria, he oído. Cuando nosotros oramos al Señor, no es estar hablando con alguna pared, no es estar hablando que nuestras oraciones van a quedarse en el techo y que no van a pasar, sino tenemos que confiar porque tenemos un gran mediador que es el Señor Jesucristo, que Él al morir, resucitar y ascender a los cielos, está como nuestro gran sumo sacerdote escuchando todas nuestras oraciones. Cada oración que tú haces, querido hermano, Él está escuchando y Él la tiene en su mano. Él va a responder las oraciones. Recuerden en Lucas 18, ¿se tardará acaso en responderles? Es la pregunta que hace el Señor Jesucristo. No, sino que Él va a hacer justicia. Y es lo que podemos ver, que el Señor oye las oraciones. A pesar de que nosotros no podamos ver lo que está pasando, el Señor ya está orando. Veamos el verso número 21, cuando Él empieza ahora a hablar, de decretar lo que está pasando, quién es Él. Y pasamos a nuestro siguiente punto, soberano sobre toda nación. Esta es la palabra que el Señor ha pronunciado acerca de Él. Está el profeta. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Él es el Dios que no solo es trascendente en su santidad, sino que también está con nosotros. Él es cercano a nosotros. Recuerden el verso de Nahum, donde el profeta Nahum dice en Nahum 1, verso 7, se los leo, hermanos. Cuando Él habla acerca del Señor, que Él está cercano a cada uno de nosotros. Nahum 1, verso 7. Bueno es bueno, que el Señor es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Él conoce y Él va a actuar, ya que Él es el Santo de Israel. No solamente trascendente, sino inmanente, no solamente altísimo, sino también cercano. Él está con nosotros y Él es devoto a su pueblo. Vemos que en el verso 23, por mano de tus mensajeros has vituperado al Señor, y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano cortaré en sus altos cedros, sus cipreses más escogidos me alojaré en sus más remotos lugares. En el bosque de sus fases, de sus feraces campos, yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. El rey de Asiria estaba blasfemando en contra del Señor, él estaba poniéndose sobre encima del Señor. ¿Recuerdan acaso lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:5, cuando él nos dice lo siguiente?
Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros. Bueno, miren lo que dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es lo que podemos ver que el Señor está haciendo. Desde el verso número 21, donde habla de la hija de Sión, tenemos un personaje que es pues una personificación de algo. Así es como se le dice cuando está poniendo un ejemplo: la hija virgen de Sión. ¿Quién es la hija virgen de Sión? La hija virgen de Sión es Jerusalén, pero no solo Jerusalén, sino todos los escogidos. En aquel entonces, Jerusalén, el remanente que no ha doblado sus rodillas ante Baal, ni sus bocas le besaron. Ese es el remanente que confía en el Señor. Y miren lo que dice: te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Son los que confían en el Señor y no se dejan intimidar por el rey. Podemos ver de que este hombre perverso está siendo arrogante. Él cree que él tiene la autoridad y que todos los reinos, por su fortaleza, por su inteligencia, por sus estrategias militares, ha conquistado. Pero miren lo que dice el Señor en el verso 25. Hace una gran pregunta. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice? Y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Y ahora lo he hecho venir. Tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Hemos dicho de que el Señor no ha perdido el control. Y eso lo podemos ver, lo que ya estaba profetizado. Si me pueden acompañar en Isaías, capítulo número 10. El profeta Isaías, antes de que reinara Ezequías, ya estaba profetizando de que la nación de Asiria se iba a levantar y de que iba a ser usada por el Señor. Si pueden acompañarme a Isaías, verso 10, para entender qué es lo que estaba haciendo el Señor antes de que esto sucediese. Isaías, capítulo 10, verso 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice: mis príncipes no son todos reyes, no es carne como carnes. Y vamos a saltarnos hasta el verso 12, donde dice: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de altivez de sus ojos. Aquí el Señor tiene control. Él sabe lo que está haciendo y él está utilizando una nación pagana para castigar al pueblo infiel. Pero también, después de que él haya disciplinado al pueblo del pacto en aquel entonces, él va a castigar a la nación, porque él ha decretado y él es el soberano. ¿Qué significa soberano? Sino él es el Altísimo, el que es la mayor autoridad de todos los reyes. Vemos aquí después, en el verso número 26, que el Señor es soberano y de que sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vino a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste, y esto te daré por señal. Vamos a parar hasta ahí. El Señor está ahora decretando, condenando a la nación de Asiria, por cuanto se han rebelado contra la mano que los ha utilizado. Vemos aquí paralelos, vemos al soberano Sennacherib y al Señor Dios Todopoderoso, Jehová, Yahweh. Vemos a los ídolos, pero aquí es solo el Señor. Vemos al gran ejército, pero ¿qué tiene el reino de Judá? Sino el Señor. Vemos que Rabsaces es el siervo Sennacherib y que él va a pronunciar su palabra de condenación, pero vemos también a Isaías, que es el siervo del Señor y que va a anunciar la condenación. Es un duelo entre dos soberanos que estamos viendo. Por lo tanto, al él ser arrogante, vemos que el Señor ya lo ha condenado. Y es lo que sigue nuestro siguiente punto, que es la salvación. Vamos a ver que dice:
desde el verso número 29, y este te daré por señal, Ezequías, este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis, segaréis y plantaréis viñas, comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Miren lo que dice el Señor en el verso 31. Porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Y de dónde viene la palabra remanente? Podemos ver que el libro de Reyes, Primera de Reyes 19, verso 18, en otro contexto, solo voy a citar este verso, donde el profeta Elías estaba teniendo una crisis, ya que él se quedó solo. No había nadie que lo acompañase, no había nadie que adorara al Señor. Pero es interesante lo que le responde en el verso 18 el Señor mismo. Dice, y yo haré, aquí ¿quién está mandando? El Señor, Él es el soberano. Yo haré, no ellos harán, yo haré, que queden en Israel 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal, el abominable ídolo, y cuyas bocas no lo besaron. Es el Señor el que está manteniendo y perseverando un remanente. Siempre ha habido un remanente, desde los días de Noé, desde los días de Abraham, desde los días de los patriarcas, desde los días de José, desde los días de Moisés, y hasta los días del rey Ezequías, y aún así, siempre ha habido un remanente, ya que el Señor tiene un pueblo. Y es lo que está haciendo. Él va a salvar al remanente. Del monte del Sion lo que se salven. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Él, el Señor, es celoso, como ya hemos visto, y de que Él está comprometido con el pueblo, con su pacto, es como un matrimonio. Así el esposo está sometido al marido, el marido debe amar al esposo, es una relación. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey Asiria, verso 32. No entrará en esta ciudad ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. El Señor está recordando el pacto que hizo consigo mismo, por amor a mí mismo. Algunos pueden pensar de que esto puede ser arrogante, de que por amor a mí mismo vaya a ser algo. Pero el nombre del Señor, como hemos visto, Jehová, que dice en la Reina Valera, Yahweh en el original, que significa Él será. Pero es algo más que Él será, es Él estará con su pueblo. Él estará con su pueblo. Por eso le decía el Señor a Moisés en Éxodo 3, yo estaré contigo. Por eso le decía a Josué, yo estaré contigo. Porque el Señor está con su pueblo. Por eso es amor a mí mismo, porque es su santo nombre. Veamos también de que Él lo hace por amor a su siervo David. Y esto recuerda el pacto que Dios hizo con David, al hablar de un rey que iba a venir y que Él va a ser soberano sobre todo. Él, por amor a David, su siervo, y podemos nosotros decir al Señor Jesucristo, por amor al Señor, a su Hijo, su amado Hijo, la segunda persona de la Trinidad, por amor a Él, está haciendo todo esto. ¿Y por qué está haciendo todo esto? Porque Ezequías, el rey, es ascendiente del Señor Jesucristo. Y si por algún motivo el rey de Asiria conquistara el territorio de Judá y matara a Ezequías, la promesa de la simiente de Génesis 3:15 iba a acabar en esta isla. Así que por eso vemos esta oposición diabólica que el Señor está combatiendo por amor al pacto, por amor a todos sus escogidos. Por eso el Señor está actuando. Así que por eso el Señor está actuando. Y vemos en el verso 35, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor. Y aquí es como algunos teólogos interpretan que es la segunda persona de la Trinidad. No solamente un mero ángel, sino el ángel del Señor, el ángel que estaba en el desierto, el ángel que estaba en la zarza ardiente, Dios mismo. El ángel del Señor mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, que todo era cuerpo de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron la espada y huyeron a la tierra de Arad. Y reinó en su lugar Esagardón, su hijo. En este punto vemos la salvación del Señor, de que Él lo hace por amor a su pueblo, por amor a su remanente, y por amor a ti, hermano. Él estaba actuando en este preciso pasaje
para que salvase el linaje y viniese el Señor Jesucristo a nacer por medio de una virgen, y que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Si el rey de Asiria hubiese muerto, nosotros seguiríamos en nuestros pecados, porque Jesús nunca habría nacido, pero porque el Señor estaba actuando y porque Él es soberano, Él estaba actuando de manera que Él nos quiso rescatar a todos. El Señor Jesucristo es parte de esta historia. Porque ¿quién es el mayor soberano que el Señor Jesucristo? Por amor a su Hijo estaba haciendo esto. Y si me pueden acompañar a Apocalipsis 12, es un pasaje, tal vez lo hemos leído, pero nunca lo hemos entendido, tal vez. Que tal vez puede dar luz a lo que estamos viendo en este pasaje. ¿Qué es lo que está pasando en esta situación? Apocalipsis 12. Vamos a leer a partir de la segunda parte del verso 4. Donde dice, y el dragón. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí podemos ver quién es el que estaba actuando en la historia. Vemos que el enemigo, el dragón, estaba atacando. Si lo aplicamos al pasaje que estamos viendo, estaba atacando a la nación de Israel, precisamente a Judá, para devorar a la mujer, a la virgen hija de Sión, que hemos visto en el pasaje, en el verso número, de aquí se los puedo buscar, el verso número 21. Ella es la mujer. Y vemos de que el motivo por el que estaba persiguiendo es porque iba a dar a luz un hijo, y este es el centro del pasaje, ya estoy terminando. El motivo es porque iba a nacer la simiente prometida, el soberano sobre toda nación, el soberano que iba a regir las naciones con vara de hierro. Y ahora pueden ir buscando Apocalipsis 19, desde el verso 11. Porque el enemigo sabía que iba a llegar un soberano más grande, por eso los estaba atacando. Aquel que iba a regir las naciones con vara de hierro es el soberano sobre todo. Vamos a leer Apocalipsis 19 desde el verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como una llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido, verso 13, de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, y blanco, y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda, para herir con ella las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Él es el soberano. Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor, el vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el soberano sobre todo, y Él es el que está actuando en este pasaje. El rey de Asiria acabó muy mal. Vemos que él fue asesinado por sus hijos. Pero aquí te hago una pregunta, querido amigo. ¿De qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16:26. Ciertamente Sennacherib era el hombre más poderoso de aquel entonces. Su arrogancia se nubló de poder, su autonomía, su idolatría y su pecado fueron lo que lo hundieron. Terminaron matando a sus hijos por poder, el verso 37, pero para que se cumpliera la palabra que el Señor había dicho desde el verso 7. Pasaron 20 años después de que el suceso pasase, desde que el ángel mató a 285,000, y 20 años después el rey de Asiria murió. Así pueden ser las oraciones, pueden pasar largo tiempo, pero el Señor las va a terminar cumpliendo, porque es su voluntad. Pero aquí vamos a aplicar lo que hemos visto. Confía en el Señor, hermano, que Él nos sostiene por su pura gracia, su misericordia y su soberanía. No temas ante las amenazas del diablo. Sus siervos, si usemos el escudo de la fe, confiemos en la palabra del Señor. Aquí les digo, rechacen todo mensaje que diga que tú eres el soberano. Ahora está de moda decir, tú eres el campeón, tú eres el soñador. Hermano, sabemos de que nosotros somos como el polvo de la tierra, eso lo dice la Biblia, y que nosotros podemos caer en cualquier momento. Por lo tanto, esos mensajes
lo que van a hacer es que nos van a llevar a la condenación. Escuchaste todo el mensaje que diga, yo declaro, no aceptamos un no por respuesta, manifestamos. Esas son enseñanzas de la nueva era, que es otra nueva religión, los que se llaman espirituales pero no religiosos. Pero no es una religión que salve pecadores, sino es una religión de obras. Acerquémonos al trono de Dios en toda oración, ya que Él escucha nuestras peticiones y que Él cumple su palabra. Reconoce la soberanía del Señor y tu dependencia a Él, de que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Refúgiate en Él, querido hermano, de que Él es todo lo que tenemos, de que Él nos va a sostener incluso en las más densas oscuridades, tinieblas. Jesús es el Rey soberano, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo para reinar sobre todas las naciones. Él es el Rey soberano, es el David prometido. Y lo último, amigo, tú que estás aquí y que no has conocido al Señor Jesucristo, te invito a que te arrepientas de tus pecados y de que creas en el Señor Jesucristo, de que Él vino al mundo para venir y humillarse a sí mismo. Él se hizo siervo del Señor, que Él cumplió una vida perfecta, Él cumplió toda la ley, cada mandamiento lo cumplió y no fue culpable, sino que fue inocente. Él fue el que sufrió el castigo cruel por parte de Poncio Pilato. Él fue crucificado, Él fue muerto y sepultado. Él, después de eso, resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos y ha de venir un día con su ejército, el soberano sobre toda la nación. Por lo tanto, te pido que vengas a Cristo, que Él te pueda dar perdón. Vamos a ver. Señor Dios nuestro, gracias porque eres fiel y porque eres verdadero, porque tú eres celoso y nos amas con un gran amor. Perdónanos nuestras ofensas, Señor. Y gracias, Señor, porque nosotros podemos ver tu palabra que nos alumbra, que es lámpara para nuestros pies, para que nosotros podamos caminar. Te pedimos que nos ayudes a confiar más en ti, Señor, porque a veces nosotros ponemos nuestra confianza en otras cosas que son secundarias. Ayúdanos a confiar más en ti, y que nosotros podamos conocerte más, que podamos estar en tu palabra y conocerte en la oración. Que se haga tu voluntad. Te pedimos que si alguien está aquí y no tiene al soberano, al Señor Jesucristo, pueda arrepentirse de sus pecados, pueda creer en el Señor. Te pedimos que le des la capacidad para que pueda venir y ser parte de tu pueblo. Lo pedimos todo en nombre de nuestro soberano Señor.